Buenas noches y bienvenidos a El Mundo por Montera. La historia que les voy a contar ahora seguramente es ya una historia conocida por algunas, a lo mejor o a lo peor, bastantes, de las personas que nos están viendo en estos momentos e incluso escuchando. Sucedió en el otoño de 1968. Estaba yo entonces viajando por la India en compañía de una mujer italiana, de un amigo italiano y de un amigo argentino, y decidimos cortar la India en una sola noche, más o menos por su mitad, desde Bombay hasta Madrás. Establecimos turnos de conducción, yo me quedé con el turno nocturno, estuvimos 24 horas consecutivas conduciendo a través de toda la parte central de la India. Y para dormir creamos dentro del coche una especie de tenderete con colchonetas, mantas, etcétera, y las personas que venían conmigo se adormieron y estuvieron mal que bien descabezando un sueñecito a lo largo de las horas de conducción nocturna. A eso de las 5 de la mañana amaneció bruscamente, apareció también no menos bruscamente ante mí el mar, el océano, y tuve que parar el coche pegando un frenazo brusco porque había un paso a nivel echado. En el momento en que yo paré el coche, las personas que venían dentro de él se despertaron, se incorporaron y vieron lo que sucedió. Yo estaba fumando un cigarrillo, cosa que hacía entonces en muy pocas ocasiones y que ahora no hago nunca, pero en fin, entonces la hacía. Estaba fumando un cigarrillo con la mano derecha, tenía la mano izquierda apoyada en el borde inferior de la ventanilla del coche. Se acercó entonces a mí un faquir, una especie de monje giróvago, vestido con una túnica blanca, pómulos salientes, greñas al viento, ojos febriles, rostro cetrino. Se me acercó, no me saludó, no me tocó, no me pidió dinero en ningún momento y me dijo únicamente: echa la ceniza de tu cigarrillo en tu mano. Y yo le obedecí y eché la mano del cigarrillo en la mano izquierda. El desconocido me dijo: cierra tu mano. La cerré. Me dijo luego, y fue su última frase: vuelve a abrirla. La abrí y ya no había ceniza. Había una flor amarilla. Esa flor amarilla existía. La olimos todos, la tocamos todos y luego la dejamos en el salpicadero del coche y poco a poco se fue pudriendo, se fue pulverizando. Vamos a ver si en el curso de esta tertulia seguimos un poco la pista a esta flor amarilla. Vamos a hablar, ya lo han visto ustedes en el rótulo, de ciencias ocultas. Es decir, de cartomancia, de quiromancia, de oniromancia, de astrología, de evidencia, de grafología, de tarot, de lectura de pozos del café o del té, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, tenemos tal cantidad de personas invitadas hoy a esta tertulia de Televisión Española que hemos tenido que crear dos esferas, dos círculos concéntricos. Uno, el de la tertulia propiamente dicha, está formado por las personas que enseguida les presentaré, y también serán tertulianos otras personas venidas al estudio y que están distribuidas en una serie de veladores. Es el círculo concéntrico de las tinieblas exteriores, por así decir, en broma, y tienen encima de la mesa algunos artefactos que ya iremos, si el tiempo da para eso, que ya iremos describiendo. Bueno, en primer lugar, aquí sentado a mi derecha está una persona muy conocida de todos los televidentes, no sé si también de los videntes, me temo que sí, es Fernando Jiménez del Oso, madrileño, de 1941, médico psiquiatra, que en el año 1974 empezó a interesarse públicamente, quizá privadamente ya se había interesado antes, por todos estos asuntos del esoterismo y del ocultismo, y hizo numerosos programas de televisión sobre lo insólito, lo desconocido, la parapsicología, los ovnis, también un largo etcétera. Ha dirigido 3 enciclopedias sobre todos estos temas, ha escrito 3 libros: El fin del mundo, El síndrome ovni y Viracocha, crónica de un viaje anunciado, y en estos momentos dirige la revista Más Allá. Este es el primer número, acaba de salir al mercado con un éxito verdaderamente estrepitoso. Fernando Jiménez del Oso acaba de permanecer durante varios meses en Iberoamérica para recoger materiales sobre las culturas precolombinas destinados precisamente a una serie de programas de televisión española. Fernando, ¿en qué medida sigue vivo hoy en Iberoamérica el chamanismo? Vivo entre el pueblo, quiero decir, porque el chamanismo es la gran espina dorsal del ocultismo iberoamericano. Sigue vivo y supongo que con una pujanza que antes no tenía, porque goza de los medios de difusión y antes no los tenía a su alcance. Y los chamanes ahora se anuncian en los periódicos, a veces hay páginas enteras en los diarios de Lima, por ejemplo, por citar una ciudad y un país, llenas de anuncios de diferentes chamanes utilizando diferentes técnicas.
Probablemente no son esos chamanes antiguos, no son muy ortodoxos, han ido incorporando otras cosas aprendidas, adquiridas de esta cultura. Algunos, bueno, adornan su quehacer, pues, con la acupuntura, por ejemplo, con alguna otra técnica de medicina paralela, pero sigue existiendo el mismo espíritu. En el fondo, en cuanto escarbas, está la misma idea, el mismo concepto, la misma técnica heredada de otros, y curiosamente te das cuenta que un chamán de la costa que utiliza el San Pedro, pues hace los mismos cantos de tarjo y silbo que hace después un ayahuasquero en mitad de la selva. Hay una información común que ha llegado a todos ellos, venida quién sabe de dónde, y que sigue todavía viva, aunque esté barnizada por otros elementos. Enfrente de mí está nuestro segundo invitado de esta noche. Voy a señalar a los invitados con esta varita mágica, terminada en un cristal de cuarzo y con una amatista en el otro extremo, que me han traído precisamente hoy de Nueva York, donde, como en el resto del mundo, están de moda en estos momentos todos los asuntos relacionados con el ocultismo. Decía que nuestro segundo invitado, te señalo con la vara mágica, se llama Félix Gracia Plou, 46 años y nacido en 1943 en el pueblo de Letus, y después se afincó en Muel. ¿Dónde está Letus y Muel? En Zaragoza, la provincia de Zaragoza. Zaragoza. Bien, tú trabajas también, eres el editor de esta revista Más Allá, y estás aquí porque yo hace aproximadamente un par de meses fui a la redacción de la revista, queríais pedirme una colaboración y nos enredamos y empezamos a hablar de astrología. Y era a finales de enero, tú me dijiste que llevara mucho cuidado hasta el 7 de febrero, me parece que era la fecha no fatídica, porque corría peligros con fuego, peligros de caídas, peligros en los viajes. Y lo dijiste con mucho aplomo y también he explicado que me impresionaste, y por eso a la hora de organizar este programa me acordé de ti. Astrología, ciencia oculta, sí, pero exacta o inexacta, ¿qué pesa más en la expresión? ¿Lo científico o lo ocultista? ¿Qué margen le queda al libre albedrío? Yo creo, Fernando, que la filosofía, la religión y la ciencia han ido hermanadas durante mucho tiempo, y en un principio pues iban perfectamente hermanadas, y así permanecieron durante largos siglos. Después el hombre ha sometido a ese proceso diabólico, es decir, separativo, desintegrador, al que somete casi todas las cosas, también a estas ramas, y hoy cada una de ellas campea a su antojo. Pero creo que son perfectamente hermanables y pueden ir de la mano completamente, hasta el punto de que se complementan, y donde una no llega, la otra puede perfectamente complementarla y ofrecer respuestas que de otro modo no se podrían conocer. Incluso tú mismo eres un ejemplo de esta complementariedad, porque en realidad tu trayectoria profesional, aparentemente al menos, tiene poco que ver con el mundo del ocultismo. Tú eras un hombre de empresa, para decirlo de la forma más corta posible. Sí, sí. Pero ya entonces, cuando Sí. antes de dar el salto al más allá, ¿ya antes te interesabas también por estas cosas? Sí, sí, yo hace años que me puse a estudiar precisamente la filosofía, y quizás sea una especie de actualización de ese personaje que consiguió hermanar la filosofía, la religión y la ciencia, porque insisto que son perfectamente hermanables, porque es la misma cosa realmente. Y en cuanto a la otra parte de tu pregunta sobre el porcentaje de libre albedrío que nos queda, yo creo que es muy grande, mucho más grande de lo que podemos sospechar. Lo que pasa es que el hombre desconoce realmente la fuerza que tiene en él, la capacidad creadora de la que es portador, y desconociendo esa capacidad creadora hace un mal ejercicio de sus poderes, y entonces descubre los efectos que no asocia a las causas y se sorprende y atribuye al azar lo que no es azar, sino simplemente una relación causa y efecto. De hecho, gracias a tus consejos y a mi libre albedrío, yo superé la fecha del 7 de febrero y estoy ahora aquí. Pues lo celebro. Nuestro tercer invitado es Benigno Morilla, que nació en París en 1950. Se ha movido pues prácticamente desde que tiene uso de razón o uso de sin razón, no sé qué deberíamos decir, por todos estos mundos del yoga, de la astrología y del esoterismo en general. Abrió consulta y dio clase de astrología complementada con cursos sobre astronomía, filosofía hermética, yoga y tarot. En 1986 fundó y dirigió el Centro Arcadia, donde se impartían varias disciplinas bajo el lema para un desarrollo humano integral. En estos momentos se acaba de fundar la revista Tercer Milenio, allí la tenemos, y trabaja en el primer centro esotérico, que yo sepa, español. Un centro esotérico que con el nombre de Caresma se ha inaugurado hace unos meses, nada menos que en la madrileñísima plaza
de Cascorro, en el corazón del Rastro, en el corazón de la vida popular madrileña, y bueno, prácticamente ya habéis invadido un edificio entero. ¿Cómo reacciona la gente del pueblo madrileño ante la presencia casi satánica, visto desde fuera de un centro esotérico como este? Bueno, yo creo que la reacción no es satánica, es decir, que al revés. Digo, satánica entre comillas. No, pero es que ni siquiera entre comillas. Yo creo que, bueno, puede haber un margen de curiosidad grande, pero lo cierto es que estamos en un periodo en que se trata de integrar ciertas parcelas que, como estamos diciendo, están desintegradas. Entonces hay una búsqueda muy clara y se acude donde obviamente hay un lugar donde pueda haber profesionales que puedan encauzar esta búsqueda. La búsqueda es grande, estamos muy disgregados, no hay un conocimiento nuestro integral, y integral significa estar más acorde con la naturaleza y con el cosmos también. Es una idea muy vieja, pero que el esoterismo básicamente, si se comprende esta idea, se ha comprendido pues un 50% de él, y a partir de ahí se puede profundizar. La idea clave es de que somos un universo en pequeño, de que contenemos todos, de que la parte contiene el todo. El macrocosmos y el microcosmos. Claro, es el microcosmos y el macrocosmos que no es una relación causa-efecto, sino puramente sincrónica, que eso explicaría muchas cosas de astrología también. Te estás adelantando a los acontecimientos. Sí, pero enseguida llegaremos la a ello, búsqueda de eso es la que lleva a la gente ahí. Tú dices que no hay nada de satanismo, y efectivamente no hay nada de satanismo, No, pero claro. en ese mismo edificio vive, creo, la actriz de Almodóvar, Rosy de Palma, Sí. y cada vez que pasa por delante se santigua, se persigna, hace unos aspavientos y pasa corriendo. allá Me ella. ha contado la dueña del centro, ¿eh? Allá ella. Bueno, tenemos también otro representante de este centro esotérico Caresma, es Antonio Fígares, también madrileño, que se puso a estudiar en Granada astrología a partir de los 17 años, fundó Psicoastral, un centro de estudios astrológicos, cuando tenías 19 años, y has hecho más de 50.000 cartas astrales mediante sistemas informáticos, ahí tienes tu ordenador, creados en combinación con el Centro Astrológico de Chicago. Actualmente, como he dicho, trabajas en Caresma de radio nacionales, colaboras con revistas como Dunia, Marie Claire, Horóscopo Astral, Mágica, Su Futuro, etc. Y eres asesor de relevantes personalidades de la aristocracia española. Antonio, una pregunta malévola para empezar. Enseguida vamos a hablar del ordenador, pero todos esos horóscopos que leemos en las revistas o esas buenaventuras que nos echan en las verbenas, ¿hay algo de verdad, hay algo de seriedad en el fondo de ellas? Porque realmente coges 3 periódicos del día, lees tu horóscopo y cada uno dice una cosa diferente. Pues sí, efectivamente, bueno, es muy difícil a través de solo conocer el horóscopo de una persona, la posición del sol, el poder predecir algo en astrología. La predicción astrológica nace de conocer las posiciones de los planetas por el momento en que nace una persona. Y bueno, hay el fondo de verdad que puede dar pues, bueno, una aproximación por determinados tránsitos o posiciones de planetas. Bueno, si Júpiter está en Géminis, como va a ocurrir dentro de muy poco, pues claro que los Géminis van a notar esa influencia. Igual va a ocurrir con los Libra y con los Acuarios. Pero no se puede predecir acontecimientos como accidentes o enamoramientos o rupturas solo a raíz del signo, porque la generalización es tan amplia. Lo que pasa es que el éxito puede venir dado por los grandes números. O sea, una revista que tiene una tirada importante, está claro que va a acertar un porcentaje importante en raíz de que, bueno, la tirada es muy fuerte y a alguien le tiene que ocurrir algo de esto. Es una aproximación, es una indicación. No obstante, depende de quién lo haga, pero realmente no hay ningún sistema que acierte en cosas concretas solo a raíz del signo, porque la astrología es mucho más que saber si una persona es Leo, Acuario o Capricornio, ¿no? Me conviene añadir que Antonio Fígares, utilizando el ordenador cuando yo lo invité a este programa, trazó el gráfico astral del día de hoy para ver si el programa iba a salir mal o bien, y parece que el veredicto fue positivo, ¿no? Pues sí, efectivamente, tengo el esquema de posiciones planetarias delante y hay una combinación que, bueno, puede ser una sincronía de la que hablaba Benigno antes, del estilo de la de Jung, porque se parece mucho a la carta astral de España. Hay una conjunción Sol-Venus y otra Júpiter-Marte. De alguna forma esto va a dar un gran atractivo, un fuerte enganche. Lo estético de alguna forma está primando en el programa, o en una persona que hubiera nacido en este momento. También hay osadía, Júpiter está en casa 12 y va a ayudar a todo lo esotérico, que está rigiendo también esta casa, que junto con la 8 pues son las que protagonizan
todo lo oculto, todo lo misterioso. Lo que ocurre, lo único problemático de esta carta es que... Al salir del programa voy a tropezar y me voy a romper la pierna. No, que si un niño, bueno, hubiera nacido en este mismo momento, en este lugar, bueno, tendría unas posibilidades de divorcio bastante altas. Hay una conjunción de planetas que se está dando ahora en Capricornio, Saturno, Neptuno y Urano, que propicia mucho las rupturas, las separaciones, los divorcios. Pero por lo demás, bueno, magnetismo, la carta del día es Piscis con ascendente Cáncer, o sea que muy metido dentro de todo lo que tiene que ver evidencia, astrología, intuición. Antonio, a mí te confieso que me dan un poco de grima esos cachivaches y que aplicar un ordenador al mundo de la astrología en principio y desde fuera parece una profanación. ¿Cuál es su utilidad? Bueno, nosotros cuando entramos dentro de la astrología a través del ordenador lo hacemos con un gran respeto. O sea, una ciencia evidentemente racional, porque tiene muchos puntos constatables de una forma empírica. Hay muchísimos estudios que se basan en datos concretos, como de, bueno, Michel Vogelin o muchos estudios americanos que trazaban y hacían estudios estadísticos en función de posiciones planetarias para definir, por ejemplo, la profesión de una persona. Entonces, el ordenador está ayudando mucho a esto. De alguna forma, es computable o es racionalizable la influencia que las posiciones planetarias hacen en una persona. Luego hay un carácter intuitivo fuerte a la hora de interpretar una carta, en que el cerebro humano va a valorar más unos aspectos que en otros y que el ordenador puede llegar hasta cierto punto. Pero de alguna forma es una herramienta eficacísima a la hora de hacer estadística, a la hora de sobre todo de confeccionar cartas que antes se podían tardar. Además abarata los costos. Abarata los costos, evidentemente, sí. Bueno, yo me voy a ir a charlar un ratito a las galaxias con Zulay Landi, pero te agradecería que mientras tanto metieras alguna cuestión en el ordenador para que nuestros telespectadores puedan ver cómo funciona. Estupendo. Zulay, vengo a las tinieblas exteriores. Vamos a ver. No bueno, tanto como las tinieblas. no, estáis aquí en una dulce penumbra. ¿Tú naciste dónde? En Caracas, Venezuela. Y los poderes te vienen de familia. Ya tu madre y tu abuela los tenían. Sí. ¿Qué hacían tu madre y tu abuela? Bueno, ellas profesionalmente no se dedicaban a esto, pero sí tenían todo ese tipo de evidencia que puedes llamar, que a veces, o dices, bueno, ya son demasiadas casualidades, y les gustaba mucho todos estos temas. Ten en cuenta que de todas maneras vengo de un país donde todo esto es muy natural, es muy normal, y la evidencia se llega a veces a desarrollar incluso porque te acostumbras a verlo, o sea, como una cosa muy normal. Zulay Landi trabaja también en el centro esotérico Caresma y se dedica sobre todo al tarot, a la bola de cristal, a la quiromancia, a los pozos del café y al círculo vikingo. Llevas ahí en el dedo, me lo has enseñado antes, un anillo. El anillo Atlanta. ¿Qué es el anillo Atlanta? El anillo Atlanta tiene unos poderes bastante fuertes. Fue llevado a Egipto por un gran sacerdote llamado Juan y tiene el poder de la telepatía, de curar y para ayudarte a todo lo referente a evidencia y a lo que puede ser nerviosismo, a todo lo que puede ser en huesos, y todo lo relacionado con curaciones. ¿Tú empezaste a darte cuenta ya de niña de esos poderes? ¿Cómo se manifestaron? ¿Lo reconoció tu madre o tu abuela o fuiste tú misma la que te percataste? Realmente fue mi madre. ¿Cómo fue la primera vez? ¿Te acuerdas? Bueno, realmente fue mi madre porque yo veía que, o sea, yo notaba y ella veía que habían cosas que no eran normales, como despertarte con pesadillas, de que algo está pasando, de que alguien está muriendo en ese momento de tu familia, de que hay cosas que realmente a las 2 horas pasaban. Entonces yo no lo entendía, desde luego, porque era muy pequeña, con 8 años, y ella me lo fue explicando, me dijo, no te preocupes, esto es esto, lo irás sintiendo poco a poco y yo te iré ayudando a que eso lo vayas desarrollando sin ningún tipo de miedo, porque no debes de tenerlo. ¿En la bola de cristal realmente se ven imágenes o se ven, no sé, ectoplasmas, formas abstractas? ¿Qué ves tú en la bola de cristal? Bueno, yo no veo imágenes en la bola de cristal, simplemente la bola de cristal me sirve como un instrumento de concentración, todo está en mi mente. O sea, hay momentos en que puedo ver imágenes, pero no está en la bola, está en mi mente. Entonces puedo tranquilamente empezar a hablar a la persona que tengo al frente de todo lo que le está pasando y lo que le puede venir.
Zulay, te ruego que intervengas en la conversación como una contertulia más, a pesar de que estés en este círculo exterior. Y bueno, vámonos al otro extremo de las galaxias, hablar con Peabody Cano, que también viene de Iberoamérica, de Brasil, aunque tú sueles decir que eres del mundo. Pues sí, porque además es que mi tema es que me trajeron pequeñísimo. Mi cultura es europea, eso no cabe la menor duda, y desde luego me considero del mundo porque enseguida me vinculé hacia el mundo. Entonces ahí está un poco ese tema. Bueno, tú te dedicas también a diferentes especialidades de las ciencias ocultas y sobre todo a la numerología y a la radioestesia, que antes se llamaba rabdomancia. La radioestesia, el famoso péndulo, tienes el péndulo aquí, ¿verdad? ¿Querrías enseñarlo? Tengo aquí mi péndulo. Bueno, con este péndulo, por lo pronto, se pueden localizar pues, vetas minerales, se pueden encontrar afluentes subterráneos de agua, etcétera, etcétera, y se puede averiguar prácticamente todo. Yo hubo una época de mi vida que utilicé el péndulo, a mí me lo regaló un curioso tipo que conocí en la isla de Ibiza y que colaboraba con Scotland Yard para descubrir robos, para descubrir cadáveres, para descubrir este tipo de cosas. Pero mi péndulo era muy diferente al tuyo. El mío, que lo tengo todavía, y a veces lo manejo en Soria, eran dos cilindros metálicos superpuestos, uno de tamaño superior al otro, era más grande el inferior. El tuyo es de cuarzo y te lo has fabricado tú mismo. Bueno, todos los péndulos me los fabrico yo porque, claro, le pones una carga psíquica, le pones una carga mental, en la cual facilita muchísimo las cosas. Entonces, péndulos, como tú sabes, Fernando, hay variadísimos, de todas las maneras, de todos los materiales, y además es que, bueno, como péndulo puede servir cualquier cosa. Bueno, efectivamente, pero generalmente cuando una persona coge el péndulo, por ejemplo así, bueno, el péndulo al poco tiempo se pone a describir círculos. Según que los describa hacia la derecha o hacia la izquierda, es una respuesta positiva o negativa. Bueno, en principio además es que tenemos 4 movimientos que son claros, y luego las variaciones empieza a hacer movimientos no tan claros, pero vamos a decir que precisos está la negación, la afirmación. Muchas veces el quizá, en ese quizá tiene que intervenir ya la intuición, porque se espera una respuesta, entonces como que es realmente, es decir, quizá no tiene, vamos a decir, no tiene fuerza. La gente que tienes enfrente de ti espera una respuesta. Lo único es que hay en algunos casos en los cuales no se tiene respuesta y parece ser que esa información no se te da. Eso te iba a preguntar. Yo en la época en que me dediqué a hacer pequeñas prácticas, seguramente un poco frívolas, con el péndulo, bueno, esto que está haciendo en estos momentos el péndulo en mi mano se mueve cada vez a más velocidad. Yo aseguro a todos los telespectadores que no le estoy imprimiendo ningún movimiento, pero hay personas con las cuales el péndulo misteriosamente no se mueve. Funciona. ¿Por qué? Es cierto. Porque hay personas que no tienen sensibilidad. Es cierto. Bueno, pues ahí tenemos un tema bastante curioso. Hay unas expectaciones astrológicas que te dan una gran facilidad a la hora de utilizar el péndulo. Entonces, vamos, no sé hasta qué punto está comprobado, sería una cosa interesante a comprobar, que parece ser que Mercurio, muy cerca del regente o en una casa astrológica, la cual te facilita esa inducción del pensamiento, porque sabes que es a base de lanzar, tú lanzas tu pensamiento y vas a recoger una afirmación, una negación. Entonces, concretamente en cuanto al pensamiento nos apoyamos en Mercurio. Si Mercurio está mal aspectado, va a bloquear. Entonces se tiene bastantes menos posibilidades. A veces el péndulo actúa casi con violencia. Yo recuerdo en cierta ocasión en que estaba buscando precisamente a la misma mujer que venía en ese coche de la anécdota de la flor amarilla en la India, que he contado, en una pequeña ciudad italiana, pero no tan pequeña, de 20.000 habitantes. Y conseguí localizarla en 5 minutos y el péndulo tiraba de mí, se ponía prácticamente horizontal casi. Claro, daba dirección. ¿Eso es frecuente? Sí. Es frecuente en cuanto a que, claro, la comunicación con tu péndulo cada vez va a más. Y llega a haber una comunicación que es profundísima y a partir de ahí el péndulo no solamente localiza cosas tangibles, cosas físicas, como tú decías, el agua, minerales, etcétera, sino que a través del péndulo se pueden llegar a campos hacer mentales, efectivamente sentimientos, auras, cosas etéricas. Entonces como que tiene una gran precisión y tiene unas posibilidades desde luego enormes. Peabody, te digo lo mismo
que le he dicho antes a tu compañera en el Centro Esotérico Caresma, te ruego que te incorpores libremente a la tertulia, claro que sí. como todos los demás. Aparte es súper interesante. Vuelvo ahora al centro y vuelvo ahora al centro para presentar, Muy bien. o para representar, porque es la tercera o la cuarta vez que viene a El Mundo por Montera, a uno de nuestros contertulios, no fijos, pero sí periódicos, el escritor Luis Racionero. Luis, yo si tuviera que separar el pensamiento mágico del pensamiento lógico, que no hay por qué separarlos, porque en realidad son complementarios, diría que el uno, y es el punto de vista occidental, el pensamiento lógico, se apoya en el principio de causalidad. Sí. Y en el principio de causalidad, que en un determinado fenómeno produce determinados efectos y por lo tanto hay ya la noción del espacio y la noción del tiempo. Es decir, la visión del mundo como algo que está troceado, que no forma parte de un organismo, de ese microcosmos y macrocosmos, el todo es el uno es el todo al que se refería Benigno. En cambio, el pensamiento mágico, que sería el característico de la visión del mundo oriental, se basa en el principio de analogía, de sincronicidad, de resonancia, de simultaneidad. Para decirlo de una manera gráfica, si echamos una china a un estanque, una piedrecita, por ondas concéntricas, ese impacto afecta a la totalidad del estanque. Y, por supuesto, esto se basa en la convicción de que todos formamos parte de un mismo organismo. Una vez más, el todo es el uno y el uno es el todo. ¿Estás de acuerdo en que el quid, la diferenciación entre una actitud y otra, es el principio de causalidad y el principio de analogía y de resonancia? Sí, por supuesto. Esto es exacto, porque mira, la gran diferencia es una cuestión que hay que hablarla en términos de paradigmas, ¿no? O sea, paradigma es el conjunto de reglas de juego para hacer ciencia. Nosotros creemos que se llega a la verdad a través de la ciencia, la inventada por Galileo, Newton, Descartes, desde el Renacimiento. Bueno, es una manera de llegar a la verdad, pero eso representa unas reglas de juego. Las reglas son que las cosas han de ser pesables y medibles, y luego analizables a través de unos sistemas lógicos y de esas leyes de causa y efecto. Pero esto son unas reglas de juego, esto es como jugar al ajedrez. Pero es que se puede jugar al parchís y se puede jugar a muchos otros juegos. Y la magia o las ciencias ocultas juegan en otro paradigma. Naturalmente, si nosotros por definición decimos que solo existe lo pesable y medible y tangible, dejamos fuera todo lo demás. Por tanto, quien diga, es que yo no creeré en la astrología o en la alquimia o en el tarot hasta que se me lo demuestre científicamente, está diciendo una contradicción en términos, porque por definición es imposible demostrar con el paradigma científico lo que el paradigma científico ha dejado fuera in the first place, o sea, para empezar. Por lo tanto, es absolutamente ilegítimo, ilógico y ridículo pedir que estas cosas se demuestren científicamente, pues científicamente quiere decir con unas reglas de juego. Es como si uno quiere que le expliquen el parchís con las reglas de juego del ajedrez, ¿no? Luis, un paréntesis de curiosidad. Tú que además de escritor eres urbanista y eres hombre de ciencia y eres ingeniero, ¿has ido alguna vez a que te echen las cartas o a que te adivinen el futuro en una bola de cristal o a cosas de este tipo? Sí, por ejemplo, esta noche mismo, justo antes de venir, he ido a que me echaran las cartas y, oh, sorpresa, me han predicho que iban a quitar este programa. Probablemente la persona que te lo ha predicho había leído la prensa, porque esa noticia, que es falsa. El programa parece ser que tiene la vida garantizada hasta el mes de junio, por lo menos, ha aparecido en algunos periódicos. Bueno, yo creo que hay ya muchos temas puestos sobre el tapete. Me gustaría añadir uno y os paso la conversación a todos. Hay una serie de datos casi estremecedores, en el buen sentido de la palabra, que hablan del auge del ocultismo en estos momentos en el mundo en todas sus formas. Por ejemplo, en Estados Unidos hay 3 veces más astrólogos que físicos y químicos. Y en España el colectivo profesional del ocultismo asciende nada menos que a 40.000 personas. ¿Por qué? El milenio que se acerca, la crisis de valores, la pérdida de la fe en las religiones tradicionales. Fernando, por ejemplo. No podría dar una respuesta porque no la hay probablemente. Si todos esos factores que has enumerado intervienen, pero básicamente es porque el hombre tiene el sentimiento de lo mágico y lo ha tenido siempre, nunca lo ha perdido. Hay una cierta permisividad en este momento. Sí, pero tú sabes, Fernando, perdona que te interrumpa, que no sé, hace 20 años hablabas de cosas de estas y te tomaban por loco o por tonto. Ahora no, ahora la gente la respeta. Decía que hay una permisividad en este momento que antes no había en este país, pero no por eso dejó de existir o dejaron de existir estos temas o dejó de existir gente que consultaba. Se hacía de una manera un poco oculta, un poco
silente, pero bueno, los medios de difusión en este momento han contribuido a que eso se generalice. Yo tengo alguna responsabilidad a ese nivel. Cuando empecé en el 74 no era tan fácil. Además era un programa en directo. Y recuerdo que en la segunda intervención, en el segundo programa que hice, hablé de espiritismo, de psicofonías en concreto, y llamó un obispo al director de televisión, que entonces era Rosón, y él después me lo comentó al cabo del tiempo, diciendo que ese señor calvo y con barbas que no volviera a hablar de esos temas. Pero, bueno, ¿Ya estabas calvo entonces? Ya estaba calvo, lo estudié desde pequeño casi. Pero eso la fue iglesia, algo por ejemplo, transitorio. no sé, el padre Pilón es uno de los principales parapsicólogos españoles, es jesuita, y los jesuitas pues parece que acogen con gran liberalidad este tipo de actividades, ¿no? Y González Quevedo y siempre. Casi siempre. Y lo mismo Pauli. Tiene mayor tradición del ocultismo. Lo que pasa es que habría que preguntarles con qué intención. Eso sí. Bueno, Preguntémoslo. No hay aquí ninguno para preguntárselo. vamos a ver, es que si la Iglesia renuncia a esta dimensión, digamos, de lo oculto, que antes se llamaba de lo espiritual, no sé qué le queda, porque claro, si lo que quieren es darnos lecciones de sociología desde el púlpito, ya las tenemos mucho mejor en la universidad. Es decir, a mí cuando iba a la iglesia lo que me interesaba era toda esa parte que me evocaba, que me respondía a una serie de necesidades metafísicas que yo personalmente tengo y creo que mucha otra gente tiene, lo que Juan Ramón Jiménez llamaba el inmortal anhelo, ¿no? Y probablemente eso es lo que te ha debe dar. influido en no en la decepción, en el alejamiento de muchas personas. Claro. Y es que la liturgia ha perdido en parte ese carácter mágico que antes tenía. Claro. Al hacerse más cercana, más comprensible, más asequible, hay gente que se ha sentido decepcionada a ese nivel. Pienso que mal, porque la liturgia sigue conservando toda su fuerza mágica y simbólica que tenía antes, o por lo menos en gran medida. Por lo menos en gran medida. Lo que pasa es que ni siquiera los propios sacerdotes saben lo que están manejando muchas veces. Sí, Antonio ¿Tú crees Figares. que volverlos de cara al público? Es decir, ellos estaban de espaldas y mirando al este. Que luego a este señor se le vuelva y entonces las ondas del público choquen con las de él, no puede ser lo mismo. No, ni es lo mismo una iglesia de las que se hacen ahora, con una estructura diferente, que aquella con una cúpula que servía de acumulador y toda esa serie de cosas que... Y que el altar se situaba que los justo debajo de la esotéricos... cúpula. Sí, y debajo de la cúpula... Y es curioso porque se nos ha dicho siempre que no servía la misa si se oía desde el exterior, por ejemplo, que había que estar dentro del recinto de la iglesia para que la misa fuese válida. Sí, pero antes en la misa de 1 y de 2, cuando Sí, yo no era se pequeño, cabía, no en se los cabía. barrios finos sobre todo, la gente que había trasnochado y iba tarde a misa, pues se salía, rebosaba Sí. de la iglesia, ¿no? Sí. Salía a la calle Sí, incluso. sí. Bueno, pues el precepto No valía era- esa misa. No Mal, valía, mal. pero no valía, pero fíjate por qué. Porque si no estás dentro del recinto, se supone que no aprovechas la energía que allí se crea, esa magia que se suscita con el ritual. Antonio Figares, creo que querías decir algo, ¿no? Sí, bueno, que el carácter mágico de toda la estructura de la Iglesia y de todos los acontecimientos incluso se refleja en la astrología, porque de alguna forma incluso el nacimiento de Cristo está un poco en debate de saber si fue en una fecha o en otro, y sin embargo el día de Navidad coincide con el comienzo del signo de Capricornio. El Cordero Pascual nace y vuelve muere y vuelve a nacer justo en el comienzo de Aries, o sea, simboliza el nacimiento de nuevo, el comienzo de la primavera, la regeneración del cosmos, la regeneración de la naturaleza. O sea, yo creo que hay una integridad que se perdió en un momento determinado, probablemente por el principio de que el determinismo astrológico anulaba la culpabilidad. Si una persona estaba determinada astrológicamente a hacer ciertas cosas, no era culpable o no asumía la responsabilidad de sus acciones. En la medida en que esto empieza a evolucionar, pues bueno, la Iglesia de alguna forma se convence de que es mejor el sistema de culpa y de premio. Pero yo creo que no son antagónicos. O sea, la astrología no va a decir el camino exacto que tiene que seguir una persona. Lo que le va a hablar es de las circunstancias que rodean, de la influencia, aquello de que los astros inclinan pero no determinan, que es una frase incluso de Santo Tomás, ¿no? O sea, la tradición astrológica ha tenido, bueno, papas que consultaban astrólogos de forma permanente. Yo creo que no está reñida, que a partir del racionalismo empieza
una época en que se divide efectivamente lo que es tangible de lo que es medible y la influencia del cosmos, la influencia de los planetas, pues se consideran totalmente ajenas al libre albedrío que debe tener el hombre. Yo creo que hay... No, si vas a decir algo, Sí, Benigno, es una cosa que, claro, históricamente es muy difícil comprobarlo, pero yo creo que nunca ha faltado la parte oculta del ser humano, nunca ha faltado una búsqueda trascendente, nunca ha faltado el ocultismo. Lo que pasa es que habría que hablar más bien de heterodoxia y ortodoxia. Es decir, que en determinado tiempo ha sido el que se ha integrado dentro de una cultura esotérica o oculta, por muchas razones históricas, y con la Iglesia hemos topado ya hace un rato, pero bueno, hay muchos factores más. Era pura heterodoxia, pero ahora con una cultura de masas, con la llegada de las democracias y sobre todo pues con los medios de comunicación, como decía Fernando, esta noche mismo se está hablando de cosas que a lo mejor alguien está conectando en un pueblo que antes no podía hablar, pues está facilitando esa comunicación, está facilitando esa información, pero la dimensión esotérica, la dimensión oculta del hombre es inherente a él. Bueno, no hablemos de la antigüedad. No, pero ahora la cuestión de que el concepto de oculto no viene porque la gente se oculten o porque haya nada que ocultar. Viene de que para mí el chino es una ciencia oculta, por la sencilla razón de que no he pasado las 3000 horas de trabajo necesario para saber chino. Por tanto, todo lo que está escrito en chino para mí es una ciencia oculta. Entonces, las ciencias ocultas son ocultas para aquellos que no hacen el trabajo necesario para estar en ellas. Es que además yo creo que la palabra de ciencia oculta es muy peligrosa. A mí no me gusta mucho. Es decir, ¿qué palabra te gusta a ti? Pues prefiero esotérico, porque esotérico significa dentro. Y como he dicho antes... ¿Ciencias esotéricas? Pues sí, yo creo que sí, porque hay que buscar dentro. Y en definitiva todo consiste en buscar dentro. Cuando se mira la bola, que lo has preguntado antes a Zulay, ella te ha dicho, yo me concentro, es decir, nadie, no es un televisor, es decir, se proyecta porque dentro está todo, es que dentro tenemos todo. Vuelvo a repetirlo, perdona que sea reiterativo, somos un universo entero, lo que pasa es que vivimos muy parcelados, muy cerrados, trabajamos nada más que un porcentaje mínimo en el nivel consciente de la mente. Y si nos abrimos la mente mediante unos sistemas, los que sean, a veces absolutamente creativos, porque las mancias las hay tradicionales, pues las hay absolutamente creativas, hay gente que ha hecho adivinaciones con absolutamente todo. Es decir, con esta cerveza, con un vaso, con lo que sea, o a palo seco. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de sacar dentro, y esa dimensión del hombre siempre ha existido. Y no hablemos de la antigüedad donde la fascinación por lo mágico, pues no hablemos del antiguo Egipto, es decir, ya solamente ver los jeroglíficos tiene un significado mágico que con el alfabeto se pierde, es decir, se vuelve más racionalista. Y esa dimensión ahora sale a flote por unos condicionamientos sociopolíticos y por unos condicionamientos religiosos, pero ha estado siempre. Tú has utilizado una expresión que a mi modo de ver es clave en todo esto. Has dicho buscar dentro, claro. Es decir, bucear dentro. Esotérico significa dentro. Yo creo que hay dos maneras diferentes, dos actitudes diferentes en las personas que se acercan a individuos como Antonio, o como Peabody, o como Zulay. Algunos quieren efectivamente averiguar cómo son, qué es lo que llevan dentro de sí, y practicar a través de las artes esotéricas una especie de psicoanálisis. Probablemente Fernando Jiménez del Oso, que es psiquiatra, tendrá algo que decir al respecto, pero en cambio hay una actitud mucho más frívola, a mi modo de ver, y mucho más frecuente, de personas que se acercan a estas cosas exclusivamente para que les digan qué les va a suceder. Es decir, no lo que hay dentro de ellos, sino lo que hay fuera, qué les espera, adivinar el futuro. Yo esto no lo entiendo. No entiendo la fascinación que a casi todo el mundo le produce el saber lo que va a ser su vida, porque una de dos, o lo que le dicen es bueno, y en ese caso mejor esperar a que venga, no fastidiar, no chafar la sorpresa, o lo que le dicen es malo, y en ese caso ¿para qué atormentarse antes de tiempo? Pero la culpa la culpa no la tiene el consultante, la culpa la tiene el consultor, que ha dado muchas veces una mala información, y el verdadero consultor, y ahora termino ya, lo que tiene que decirle es lo que tiene que hacer con su vida a partir de una serie de impresiones que recibe, no lo que le va a pasar, porque entonces se convierte casi en un nigromante que está dirigiendo. Sí, Antonio, vamos a pasar la palabra a Zulay, que lo había pedido antes que tú, y luego... Bien. Bueno, yo le doy la razón a mi compañero en que en efecto no es el adivinar el futuro y decir te va a pasar esto, te va a pasar aquello, es orientar a las personas. Y curiosamente las personas lo que buscan en ti no es saber el futuro muchas veces, qué es lo que me va a pasar mañana, sino simplemente el presente que están viviendo. Hay una falta de comunicación bastante grande en las personas y quieren que alguien les oiga, quieren que le ayude un poco a quitar esa nube que tienen delante y que les orientes. Pero no hay personas que acuden, por ejemplo, a Caresma
para averiguar si les va a tocar la lotería o si el niño que van a tener, pues bueno, lo que acaba de decir Antonio hace un momento, se va a divorciar o no se va a divorciar en el futuro. Hay personas, hay de muchos tipos, pero realmente no es eso exactamente. La persona que va es porque tiene un problema que quiere solucionar y quiere que tú le ayudes a orientarle, a ver por dónde puede coger, por dónde puede abrir una puerta. Y bueno, también hay un poquito de eso, ¿no? La curiosidad de bueno, ya de paso dime un poco el futuro, ¿qué número pero va a caer el gordo? como si le va a tocar algo, pero buscan algo más serio, no creas. Antonio. Yo creo que efectivamente, o sea, la mayoría de la gente busca los factores exógenos, los condicionamientos de su vida. Y ese es un error vectorial que sí sería bueno corregir. Pero de alguna forma se nos ha educado a eso. O sea, se nos ha educado a corregir los factores trabajo, amor, los problemas básicos de forma externa. Y sin embargo, acude mucha gente a la consulta que cuando se le dice, bueno, quiere hacerte la carta astral, te va a ayudar a conocerte a ti mismo, y la respuesta inmediata es, yo ya me conozco a mí mismo. O sea, conocerse a sí mismo solo se puede, claro, solo se puede conocer Dios en última instancia, ¿no? O sea, aquello de conocerte a ti mismo y conocer a Dios. Y ese es el principio más erróneo, pero es un factor educacional. De alguna forma se nos ha educado a ir poniendo parches de forma externa, a ir solucionando los problemas que aparecen, bueno, como un tenista va recogiendo las pelotas que le caen, pero no mirar hacia adentro, que yo creo que es el tema fundamental, y investigar lo que hay ahí. Y de hecho la astrología se basa en todo ese principio. Toda la investigación de Jung, el discípulo de Freud, pues nos habla un poco de todo eso, de la proyección de los arquetipos. De alguna forma son como fuerzas internas que se proyectan sobre las circunstancias y provocan las casualidades aparentes, las circunstancias que son propicias o negativas, y están creando ese universo. O sea, la mente está creando todas las circunstancias que nos rodean. Pivo Dicano quería intervenir desde Plutón, o quizá desde Platón. Bueno, sobre todo quiero comentar, nosotros que estamos en la práctica, estamos haciendo la adivinación más o menos como profesión, en este caso creo que también como vocación. Quería comentar que muchas veces esa gente que viene con cosas superfluas se viene luego a... Vamos a decir que puedes llegar a tocar una serie de fibras y que esa consulta tú la vas a cambiar siempre hacia lo realmente profundo y hacia lo realmente interesante. En este caso vamos a comentar que tú eres la persona que tienes que canalizar la consulta. En principio sí puede venir una gente que te plantea cosas que en principio no tienen sentido. Lo que pasa es que como el tema es realmente grande, es realmente... misterioso a la hora de ver una serie de cosas, desde luego yo creo que la canalización en este caso del mántrico, de la persona que está realizando la mancia, es canalizar hacia verdaderamente potenciar al ser. Entonces, sobre todo eso, que no puedes dejar que una consulta vaya siempre hacia un derrotero que es simplemente la superficialidad. Entonces lo que hay ahí es una canalización, una profundización y sobre todo una síntesis. Magia blanca, sí. No, es que es verdad lo que tú dices, porque es que poner una pregunta perfectamente puesta, una persona que sea capaz de formular una pregunta perfecta, sabe ya la respuesta. Claro. O sea que cuando preguntamos algo es que estamos dando vueltas alrededor de algo y lanzamos indicios de lo que nos preocupa, y el otro, teóricamente, ¿no?, el que recibe es el que ha de darse cuenta de qué es lo que está preocupando a aquel hombre. Claro, y llevarlo hacia allí. Una pequeña anotación. El oráculo en la antigüedad, lo único que hacía era contestar una frase. Y con esa frase se iba, el que ha ido al oráculo, estamos hablando de los oráculos griegos, por ejemplo, pues iba con una especie de kuan japonés, una pregunta que él tenía que resolver. Algunas personas han dicho que eso era una actitud subrepticia del oráculo, que siempre se salía con la suya, pero en realidad no es cierto. Lo que busca es que haya una participación de la adivinación en el consultante. Es decir, que la persona que consulta se proyecte a sí misma en la respuesta y escoja. Exactamente. En la Sin embargo, la gente respuesta... pide muchas palabras, y el oráculo siempre tenía la precisión. Tal vez una de las facetas más importantes del oráculo era la precisión en la respuesta. Esa precisión que hace variar una consulta. Porque se puede decir que un Urano en casa 7 da un divorcio, pero sin embargo esa información es adelantarse a algo. Lo que habría que comentar más bien
es por qué da un divorcio. Entonces se podría hablar de que Urano en casa 7 genera un sentimiento de libertad muy grande frente a los compromisos de pareja, por ejemplo. Y a partir de ahí se puede deducir que va a haber un divorcio, que sería la forma en que se materializa ese conflicto. Pero se puede llevar la consulta mediante la exposición que se haga de una manera muy diferente. Y el oráculo en la antigüedad tenía esa virtud, es decir, seleccionaba muy bien el contenido y al mismo tiempo daba un factor de participación al consultante. El ocultismo tiene una sombra, que es la magia negra, y una cara luminosa, que es la magia blanca. Jiménez del Oso, que acaba de volver de Iberoamérica, seguramente habrá tropezado allí con bastantes casos de magia negra. ¿Qué le sucede? Y es una pregunta que extiendo a Pivo Di Cano, a Zulay Landi, a Antonio Figaris, a Benigno Morilla, a todas las personas que no se dedican a esto solo desde una perspectiva teórica, sino también práctica. ¿Qué le sucede a una persona que, teniendo poderes, no los utiliza para ayudar al prójimo o a sí mismo, sino para artes maléficas, para el vudú, para la macumba, en fin, para todas esas 1001 formas de la magia negra? ¿Pierde esos poderes? Creo que innegablemente o los pierde o de alguna forma todo lo que está emanando, todo el deseo que está proyectando sobre esa persona a la que quiere ejercer un maleficio, más tarde o más temprano vuelve sobre él. Hay una ley de justicia en el universo y todo lo que se da se recibe. Siembra tormenta, recoge tempestades. Es lógico que cualquier cosa que se inculca, más tarde o más temprano florece hacia uno. Y hay resorte, hay tipos de magia que de alguna forma se delega la responsabilidad, como conocía que delegaban la responsabilidad del acto mágico en el arcángel San Gabriel, porque se suponía que él tenía el suficiente peso específico como para tener esa fuerza, pero yo creo que no se pueden realizar ese tipo de prácticas porque más tarde o más temprano, aunque sean eficaces en algunos casos, la fuerza mental, la fuerza del deseo, la fuerza de una pasión bien dirigida puede provocar acontecimientos tremendos, pero más tarde o más temprano provocará un efecto de rebote hacia el que la está provocando. Lo que pasa es que dentro de ese mundo, dentro de las religiones animistas, por ejemplo, dentro de cualquiera de las macumbas, el que se va a especializar, de alguna manera se va a acreditar dentro de ese tipo de trabajos, lo primero a lo que se dedica es a protegerse precisamente para evitar ese rebote de todo aquello que él está poniendo en marcha. Y realmente viven larga vida, no sé lo que les pasará después y qué sucederá con su karma, pero bueno, gozan de prestigio. Además es difícil que se dediquen exclusivamente a ese tipo de trabajos. Normalmente lo alternan y en realidad la magia, tal como ellos la conciben y tal como se manifiesta, es una forma de poder que se puede utilizar de muchas maneras, igual que puedes utilizar un cuchillo para pelar fruta o para agredir a otro. No hay, yo diría, una magia blanca y una magia negra. Hay una magia que a los que la practican, a los que la conocen en profundidad, les confiere un poder. Y ellos utilizan ese poder aplicando determinadas técnicas en un sentido o en otro, según su necesidad o según su conveniencia, y muchas veces exclusivamente por dinero. Si eso que pensamos de ese rebote, de que esa energía que tú lanzas, ese paquete de energía negativa, te acaba volviendo, pues muchos de ellos, o la mayoría, habrían terminado mal. Es como lo que estamos sosteniendo habitualmente de que los pensamientos negativos proyectados vectorialmente hacia una persona, pues la acaban destrozando, acaban planteándose ellos problemas. ¿Cómo estarían los ministros de Hacienda si eso realmente fuera así? No, pero es que el problema es que los nigromantes suelen ser los políticos. Esa es la verdadera cuestión. Sí, porque utilizan son antibudistas, es decir, el budismo dice no desees y libérate por tantos deseos. Esto es al revés, es decir, no digamos la publicidad, nigromancia absoluta, desea esto continuamente, todo el día con la zanahoria corriendo detrás, eso es nigromancia. Las envidias, las presiones, la competitividad, eso es nigromancia, porque eso te está llevando a un terreno donde estás enajenado, donde no eres tú. En definitiva, hay muchos magos negros, y no solamente profesionales como los de... Félix quería intervenir, ¿verdad? Sí, quería hacer una aclaración. Es que en la ley de la evolución no hay loterías, no hay premios al que no ha apostado. Significa esto que aquella persona que tiene poderes, como estamos comentando, es porque en otro momento de su vida, o quizá en otra vida anterior, ha desarrollado esos talentos.
y entonces ha encontrado el fruto o el efecto a una causa que él promovió anteriormente. Y si esto ha sido así, es que esta persona ha trascendido a otros niveles, ha conocido más y mejor la obra de la creación, y esto le hace ser más responsable, evidentemente. Si consideramos y pensamos que todo hombre es un Dios en potencia, al menos esto nos dice la Biblia, cuando se nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, debemos entender entonces que somos dioses, por lo menos dioses en potencia. Una persona que tiene poderes, como un mago, es alguien que está más cerca de ser Dios, en el sentido de que está más evolucionado, es más perfecto, y por lo tanto tiene mayores responsabilidades. De manera que a la pregunta tuya de qué puede ocurrir cuando una persona hace un mal uso de esos poderes, qué le puede ocurrir, yo creo que lo que le ocurra forzosamente tiene que ser malo, porque, repito, tiene mucha más responsabilidad que el que lo ignora. Él sabe mucho ya, y la responsabilidad suya le obliga a hacer un buen uso, un buen ejercicio de esos poderes que ha adquirido ya. Y, por supuesto, lo primero que le va a pasar es perder los poderes. Esto creo que es así, es lógico además. Pero yo creo que probablemente efectivamente será así, pero en función del grado de conciencia y del grado de culpabilidad. O sea, probablemente un aborigen que vive en una tribu que no tiene definido exactamente lo que es el bien y el mal, para él los términos de magia blanca y magia negra se entrelazan, y es probable que pueda ejercer algún tipo de influencia negativa sobre los demás sin pagar el coste directamente, porque entiendo que de alguna forma es la culpabilidad la que va a generar el concepto de yo he hecho daño, yo soy culpable por tanto, y yo por tanto me merezco un castigo, el que va a traer sobre uno el golpe, el acontecimiento negativo, las dificultades. Yo no estoy de acuerdo en que no sea responsable, porque el ser humano tiene algo que ha adquirido el ser humano, todos los seres humanos, es precisamente la capacidad de discernir, es decir, la capacidad de saber a priori, de conocer a priori el aspecto moral de una acción. No es necesario realizar la acción para saber si la acción es buena o mala, si se ajusta a la moral o no se ajusta. Esto se sabe antes. Ya, pero el concepto del bien y el mal puede que a veces esté un poco atizado cuando se trata de venganza. O sea, hay veces que la justificación de un hecho, en función de que una tribu ataca a otra y hace un determinado daño, puede hacer que esa persona no se sienta culpable en absoluto cuando ataca por medios mágicos a un tercero, aunque toda la doctrina cristiana y hermética habla de porque no te vengues. Porque ha establecido una moral dentro de la cual tiene cabida este paradigma, como decía Luis antes. Exacto. Claro. Vivo Dicano quería intervenir. Sí, yo quería comentar, desde luego me muestro bastante de acuerdo con Jiménez del Oso. La magia es una moneda, tiene dos caras, una cara viene a ser blanca, la otra cara viene a ser negra. En principio yo lo que creo es que la fuerza es canalizable, la fuerza se puede manipular y se puede usar de muchas maneras. Eso está claro porque, bueno, estamos en ello y lo conocemos de sobra. Lo que pasa es que yo quería comentar que creo, y lo digo por mis casos, que hay bastante más negro que blanco. Y comento esto porque a nivel personal no os podéis imaginar el montón de trabajo que viene para personas que quieren limpiarse, personas que tienen problemas, y efectivamente el tarot es una máquina que da todo ese tipo de cosas y lo hay a montón. Y precisamente yo creo que ahora mismo hay bastante más negro que blanco. Bueno, no solamente se nota en el tarot, incluso nosotros mismos lo notamos. Yo no sé si a ellos les pasa igual, pero yo tengo a lo mejor una persona delante y noto si esa persona tiene algo positivo o algo negativo. Hay siempre un rechazo cuando tiene algo negativo. Y desde luego, como existe bien, existe el mal, eso está claro. Pero yo también querría añadir una cosa. Añade. Añade, exactamente. Es que muchas veces viene gente hablando de consulta, porque yo tengo ese caso también, que tiende a externalizar los problemas, a poner en el exterior, lo que estamos hablando. Entonces a lo mejor tiene algo muy negativo, algo que como psiquiatra se puede explicar mejor que de otra manera, y sin embargo lo atribuye a una fuerza externa. sí, Sin embargo, es un componente interno. Es decir, que muchas veces se le dan unas atribuciones al nigromante y a la magia negra exageradas porque es una explicación fácil. Alguien me ha echado el mal de ojo, alguien me ha hecho mal, por supuesto, nunca soy yo porque yo estoy siempre libre de polvo y paja, entonces vengo a que me limpien o a que me echen una manita. Sí, esto lo hacemos siempre, objetivar el problema Exacto. para atribuir la responsabilidad y la culpa al otro. Exacto, ¿no? Mismo. exacto. Pero casos de nigromancia en serio, profundas y que hayan dañado,
yo quiero decir a la gente que esté tranquila, que no hay tantos, porque no hay afortunadamente gente con tanto poder, por lo menos tan Yo directamente. supongo que lo que veis mucho en esas consultas son personas con una depresión, Claro. personas angustiadas, que eso es frecuente en la propia consulta médica, cuando ya tienes un poco de confianza, ese paciente que ha ido al médico, que no ha ido buscando un remedio mágico, sino un remedio científico, Más o menos. entre comillas, a la segunda, tercera entrevista es fácil que, a pesar de una formación universitaria y demás, y que no debiera creer en estas cosas tan perniciosas y tan grotescas en las que creemos los demás, pues te acaba confesando, y esto no será que me han hecho algún trabajo, que me han hecho mal de ojo. Esa es una defensa. En la depresión, la tristeza, la angustia es algo endógeno, y el hombre, por esa deformación que comentabais antes, Luis, está sujeto a ese adiestramiento causalista. Tiene que buscar una causa a aquello que le sucede. Y la angustia endógena, si la dejas desnuda, todavía angustia más. Si la proyectas, la colocas fuera y piensas, bueno, estoy angustiado porque tengo este problema, o si no tienes, te inventas una fobia, esa angustia es más digerible, se puede asumir con más facilidad, ¿no? Hablando de la depresión, vamos a hablar precisamente en esta tertulia la semana que viene. Tú antes has pronunciado una palabra fatídica, dinero. Peabody Cano ha dicho que la magia es una moneda. Habría que añadir que a veces es papel moneda, no una moneda. Yo, de la misma forma que antes he preguntado que sí, quien utiliza la magia, los poderes, la fuerza, la energía para el mal los pierde, os preguntaría, sobre todo, bueno, yo diría casi que a todos, porque en definitiva Fernando Jiménez del Oso y Félix Gracia sacan una revista que en principio es una actividad lucrativa y vosotros cobráis, Zulay, Peabody, Antonio Fígares, más o menos, no sé cuánto, pero cobráis por las consultas. ¿En qué medida es también un riesgo para la conservación de los poderes el hecho de percibir una remuneración a cambio de ellos? Es que es mucho más arriesgado no comer, por ejemplo. Pero hay otras formas de ganarse la vida. Cristo no cobraba por sus milagros, ¿no? Conozco Judas tenía pocos una videntes bolsa, que se hayan enriquecido. Judas ¿no? tenía una bolsa, es decir, que entre todos tenían su cotarrito también montado. Ya. Se dice que eran de los donativos. Claro, Yo creo- Muchas formas de Hombre, llamarlo. es que hay que tener en cuenta que somos personas que también vestimos, comemos y que luego vienen fechas en que hay que pagar cosas, pero que eso no quita para que en esa hora de consulta lo damos todo, que realmente no tiene valor, ¿eh? No tiene valor el entregarse a una persona y en esa hora darle ánimo, hacerle ver que la vida está ahí y que siga adelante y llenarle ese momento de amor y cuando esa persona se va y dice, mira, no tengo con qué pagarte porque esto no vale dinero, el momento que tú me has dado y cómo me he ido de bien y cómo he venido. O sea que también hay que mirar que muchas veces no es todo materialidad. Sí, Antonio y Peabody, por este orden, por favor. Bueno, yo es que creo que efectivamente es un problema de actitud, más que de cobrar o no cobrar. O sea, y cuando la actitud del mago, del astrólogo, del vidente, se basa en querer ayudar a los demás, en querer apoyarlo, en querer sacar algo adelante, puede mantener perfectamente sus cualidades y sus poderes en marcha. No tal vez enriqueciéndose a costa de endosar espíritu a gente que no lo tiene, o hacer prácticas que realmente pues, rondan un poco el timo flagrante, ¿no? Pero de alguna forma yo creo que cuando se habla de que ningún rico entrará dentro del reino de los cielos, se habla más de la actitud ante la materia. La disposición. Exacto. Evidentemente. Yo creo que la clave está en los evangelios, Fernando, también, sobre esta pregunta tuya. La Cuando clave le de todo preguntaron, está en los cuando le evangelios. preguntaron a Jesús que a quién había que adorar, si a Dios o al César, y él contestó, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, estaba diciendo que el hombre se está moviendo entre dos mundos, el mundo del espíritu y el mundo de la materia, y que tiene obligaciones y responsabilidades con ambos. Lo que no podemos es dar a uno lo que es del otro o al otro lo que es del uno. Significa esto que si uno tiene una actividad y está viviendo en el mundo del César, que es el mundo material, pues tendrá que jugar con las reglas de juego que hay, establecerse dentro de ese contexto, sin naturalmente renunciar al otro compromiso que tiene que ver con el mundo de Dios, que es el mundo del espíritu. Yo creo que son perfectamente compaginables. Y no es una respuesta para justificar nuestra actitud, por supuesto, pero... No, yo reconozco que también gané bastante dinero con la historia mágica de España. Bueno, sobre todo quería comentar algo que a mí me parece que es de lógica y además es totalmente indudable. Cuando te dedicas a un tema, cuando tú le pones toda la dedicación y cuando ese tema a ti te absorbe prácticamente todas las horas del día
y bastantes de la noche, porque tienes que estudiar temas, porque tienes que ponerte al día en un montón de cosas, yo creo que vamos, en este sentido, prácticamente es lógico que tengas que cobrar. Eso es una cosa indudable. Además, por eso, perdón. Sí, eso no deja de ser un trabajo tipo altruista, precisamente por lo que dice Zulay, que tiene toda la razón. Tú te entregas, tú estás dándolo todo. Esa persona de alguna manera está absorbiendo un montón de energía que tú la estás dando. En principio, yo creo que hay que ser bastante lógicos. Y lo lógico en este caso es que si te dedicas a ello y le estás poniendo tu vida, es que tienes que vivir de ello, si no lo harías mal. Benigno, ibas a decir algo, Sí, tenemos 3 minutos. Pues termino en pocas palabras, que si no, además, si no se hubiera, lo que no hay que hacer es enriquecerse, sino cobrar con un trabajo por tiempo empleado, sencillamente, por eso. Además generaría una actitud muy paternalista. Es decir, sería muy peligroso que alguien se acercara, que tú le estuvieras aconsejando, hablando, etcétera, y entonces eso automáticamente genera una actitud paternalista que con el dinero, eso también pasa en psiquiatría, es un tema clarísimo, se zanja ese tema. Bueno, con muchísima brevedad, una pequeña zancadilla. En la revista Tribuna, a comienzos de este año, apareció un reportaje que se titulaba Lo que les espera en 1989 a políticos, banqueros y famosos. Este reportaje fue elaborado precisamente por el centro esotérico Caresma. Y en él decía, al principio del reportaje, las predicciones se han elaborado en equipo utilizando junto a las técnicas ancestrales la bola de cristal, el tarot, la cábala y el péndulo, entre otras, los métodos más modernos de la adivinación. Los datos obtenidos por los procedimientos citados se han introducido en un ordenador con un programa especialmente elaborado para 1989. Pasamos la página y nos encontramos aquí en recuadro una de las predicciones tan cuidadosamente elaboradas, vistas 2 meses después, o leídas 2 meses después. Dalí va a sobrevivir todavía un tiempo pese a su precaria salud. Su genio se engrandecerá durante 1989. Bueno, esa predicción no fue astrológica, pero bueno, te remito un poco al caso de Marilyn Monroe, por ejemplo. Ella tenía unas perspectivas, cuando murió, una influencia astrológica tremendamente fuerte, tremendamente positiva, y lo que hizo fue engrandecer su figura. De alguna forma, la influencia, la muerte, es un aspecto que en astrología es difícil, muy difícil de contemplar y que normalmente no nos arriesgamos a predecir sobre estos aspectos. Bien, era solo una zancadilla amistosa, se nos ha acabado el tiempo. Yo también, de forma amistosa y por supuesto en broma, querría cerrar este programa como cerramos el programa de Nueva York hace 2 o 3 semanas con una cita nada menos que de Cervantes. Decía Cervantes en esa novela Ejemplar, en el doble sentido de la palabra ejemplar, que se llama La gitanilla, remedando la norma fonética del castellano andaluz, decía: todas estas señas son señales de que la mano muchas veces se cerró. Muchas gracias por su atención y el próximo día estaremos otra vez con ustedes aproximadamente a la 1 menos cuarto, el próximo día, el próximo jueves, a la 1 menos cuarto de la noche para hablar de la depresión. Muchas gracias por su atención y hasta dentro de 7 días.